Me pueden escuchar y ver. Buenas noches, ¿me pueden escuchar? Sí, Lee. Buenas noches, Lee. Gracias. ¿Cómo van con las actividades? Recuerden que los van a tener disponibles hasta este viernes. Hasta las 11:59 de este viernes. De ahí, cualquier otra cosa se cierra. Y recuerden que el examen va a estar disponible el sábado para que lo puedan realizar durante el día. ¿Han tenido problemas con alguna actividad al momento o hasta este punto? No, ¿Ibas a Lee. decir? Ok. Entonces, solo les recuerdo eso y recuerden también participar en el foro. Creo que les había explicado anteriormente cómo es la evaluación de eso, pero con cualquier participación que tengan, ya sea en un diálogo propio o de otro compañero que estén comentando, no habría problema. Si no hay más asuntos o temas por consultar de momento, entonces procedamos a ver con el contenido de la clase. Hoy lo que vamos a ver son los gases de efecto invernadero y qué es lo que provocan específicamente cada uno de estos elementos, ¿verdad? Entonces, algo que debemos de saber es que el efecto invernadero existe desde que se fue formando específicamente el planeta. Y gracias al efecto invernadero es que se tiene la capacidad de la vida, sí, la vida aquí en el planeta Tierra. Porque debido a la presencia de estos gases, parte del calor que a diario proviene específicamente del Sol, eh, no escapa nuevamente a la atmósfera y se queda específicamente en cada uno de estos puntos. Entonces, si no fuera por el efecto invernadero, no existiría la vida específicamente en la Tierra. Pero lo que ocurre es que cuando nosotros aumentamos la concentración de estos gases, entonces estamos aumentando la capacidad que tiene la atmósfera para retener el calor. Y hay otros cambios que se van desarrollando, que es los que se tienen que afrontar específicamente en función a estos elementos. Entonces, ahorita vamos a hablar específicamente de lo que son los gases de efecto invernadero. Entonces, estos gases es como una manta que podríamos decirlo, podríamos verlo, una manta que está alrededor del Sol, que ayudan, colaboran específicamente a que la temperatura en promedio en la Tierra no fuese de 33 grados más frío. Dicho de otra forma, si no existiesen los gases de efecto invernadero, la temperatura promedio en la Tierra sería de 33 grados más fríos. Es decir, en Tegucigalpa la temperatura promedio creo que es 21 grados Celsius. Si a 21 le restamos 33, entonces la temperatura promedio aquí en Tegucigalpa sería -12. Y creo que en esas condiciones no podríamos tener específicamente el tipo de vida que tenemos actualmente, ¿verdad? Entonces, algo por tener en cuenta que gracias a estos gases es que se puede tener la vida como se tiene específicamente en la actualidad. Entonces, el primero de estos gases, no lo vamos a enumerar todos, pero sí los más conocidos, es el dióxido de carbono.
o conocido también con sus siglas el CO2. Y esto básicamente son ciertas concentraciones que se tienen en la atmósfera. Por ejemplo, nosotros respiramos oxígeno y lo que sale por nuestras narices o bocas cuando estamos terminando la respiración, lo que exhalamos es dióxido de carbono. Al igual, algunas plantas están respirando dióxido de carbono y liberan oxígeno. Los animales tienen el mismo tipo de respiración que nosotros, pero, por ejemplo, las centrales de generación de energía liberan CO2. Los vehículos, lo que sale a través de sus escapes, en parte también es CO2. Entonces, generalmente cualquier tipo de uso de combustibles en cada uno de esos elementos libera el CO2. Y esto que aparece actualmente en estos momentos no es más ni menos que el ciclo de vida que tiene el CO2. Entonces el CO2 se libera, estamos quemando leña. Posteriormente, con el proceso de la fotosíntesis, los árboles toman el dióxido de carbono y con la luz solar ayudan a que este proceso sea parte de su cuerpo. Tenemos el bosque, nuevamente pues, lo utilizamos, los recursos que nos genera el bosque, tenemos biomasa y tenemos ciertos tipos de elementos que no los utilizamos directamente que posteriormente se pueden utilizar como fuente de calor. Entonces este es el ciclo original que se tiene con estos elementos. ¿Cuál es el problema que existe con este caso? Cuando estamos aprovechando en mayor cantidad el bosque y no lo estamos reproduciendo nuevamente, o no estamos creando las condiciones para que exista igual cantidad de bosque. Entonces, en ese caso, lo que estamos haciendo es aumentando la concentración de CO2 en ese instante. Tenemos lo que es el vapor de agua, o específicamente lo que contribuye a la formación de nubes en cada uno de estos lugares, pero se convierte específicamente como un gas de efecto invernadero, porque cuando está en este lugar como vapor de agua, ayuda a retener específicamente la energía en cada uno de estos lugares, y esto ocurre en la troposfera, la primera capa de este elemento. Otro gas de efecto invernadero es el metano, y por ejemplo, está con las reacciones microbianas. Creo que también los gases, o lo que conocemos como pedos, tienen presencia de metano. Las heces fecales, tanto de humanos como animales, también tienen gran cantidad de metano. Eh, y, por ejemplo, cuando se hacen ciertas excavaciones, como minería o en los casos que aparecen en las fotos, al cavar se está liberando metano. Ahora, lo que ocurre específicamente con el metano es que este gas eh, no se suele eliminar de una forma tan rápida. Aproximadamente, por ejemplo, si liberamos una cantidad actualmente, van a pasar alrededor de unos 20 años para que esto se pueda descomponer y desaparezca. Y otro aspecto que tiene el metano es que la capacidad de retención de calor que tiene es aproximadamente unas 25 veces comparado con la del CO2. Es decir, si liberamos 25 toneladas de CO2, equivale a como que estemos liberando una sola tonelada de metano. Entonces esa capacidad de retener calor es mucho mayor en el metano. Luego tenemos el óxido nitroso, que es otro elemento sumamente considerable para cada uno de estos casos que mencionábamos. Sin mencionar que las cantidades es bastante bajas y generalmente se produce con los insecticidas o fertilizantes eh, que se suelen depositar para el crecimiento de las plantas. Un elemento que requieren las plantas para poder crecer es el nitrógeno, pero el nitrógeno rara vez se puede obtener de forma independiente. Pero el asunto es que se suele poner en la tierra en grandes cantidades y no toda esta va a ser aprovechada por las plantas. Otro aspecto negativo que tiene el óxido nitroso es que la concentración tan elevada que existe es sumamente control, o el parte del control que se debe tener. Mencionábamos, por ejemplo, con el metano que era 25 veces. El óxido nitroso es 300 veces mayor su capacidad para retener calor que
el dióxido de carbono. Es decir, una tonelada de dióxido de nitrógeno equivale como a tener 300 toneladas de dióxido de carbono. Entonces, así funciona con cada uno de estos elementos. Y aparte de eso, se requiere algo aproximadamente a una cantidad de 200 años para que éste se descomponga y desaparezca específicamente de la atmósfera. O sea que la cantidad de tiempo que va a estar en este punto es sumamente elevada. Y luego los otros tipos de gases de efecto invernadero que tenemos son los CFCs, o también conocidos como halocarburos, o cloruro-fluorocarbonatos. Estos generalmente son asociados con, por ejemplo, refrigerantes. Y en esa familia de refrigerantes sí hay que mencionar que tienen unas capacidades calóricas sumamente elevadas. De las mayores que yo he visto es aproximadamente decirlo, comparado con el dióxido de carbono de 12.000 a 1. Es decir, una tonelada de un refrigerante X utilizado en aires acondicionados o algo por el estilo, equivale como que tengamos 12.000 toneladas de CO2. Entonces, en esta parte es sumamente importante, si ustedes tienen quizás acceso a un equipo de aire acondicionado, contratar específicamente a los técnicos que tengan bombas extractoras del refrigerante. Generalmente, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes contratan a un técnico, encuentra una falla, y esta persona, en vez de absorber el refrigerante, lo que hace es que lo abre, espera que el refrigerante se evapore y escape a la atmósfera, y después cura la falla y vuelve a inyectarle el refrigerante. Cuando lo ideal tendría que ser, y observando específicamente los problemas que existen con estos tipos de gases, es extraer este material, prenderle una bomba, arreglar la falla y posteriormente inyectarlo con un nuevo refrigerante. Y aparte de estos clorofluorocarbonatos, tienen, si son muy antiguos, tienen la capacidad también de destrucción de la capa de ozono. Entonces, sí estamos hablando de un serio problema para cada uno de estos elementos. Entonces, la alta concentración de estos elementos va o está en función o en la capacidad específica para la retención de la radiación infrarroja. Y la radiación infrarroja, hay que mencionarlo, que es el principal medio que existe en la actualidad para retener este calor, como lo había mencionado anteriormente. Eh, todos los refrigerantes que existen eh, tienen específicamente este elemento tal cual, pero dependiendo de la sustancia que esté asociada con cada uno de esos elementos, puede ser los problemas graves que se pueden asociar con cada uno de estos casos. Entonces, en las naciones han existido diversos protocolos para tratar de controlar esto, y una de esas medidas son los inventarios de gases de efecto invernadero. Honduras solo ha hecho 3 inventarios, y se suponía que al menos tendrían que existir una cantidad de entre 5 o 6 para poderlo determinar. En el inventario que se hizo en 1995, estos eran los principales gases observados. Y aquí está el porcentaje de participación. Miramos que el de mayor participación era el dióxido de carbono. De ahí está el monóxido de carbono, también como segundo elemento. Entre estos dos, en los cálculos que se hicieron para ese año, era aproximadamente el 97%. Después se tiene la presencia de compuestos orgánicos volátiles. Y después, por ejemplo, observamos que las participaciones de óxido nitroso, de otra familia de óxido de nitrógeno y del CO2 son sumamente inferiores. Pero recordemos específicamente lo que les mencioné. La participación del óxido nitroso es como que ese 0.01% lo multiplicamos por 300, o sea, quedaría un 3%. Y así con lo mismo con el metano, que es una participación o retención de calor 25 veces comparado con el CO2. Entonces ahí sí ya tienen mayor relevancia. Y en este eje podemos observar específicamente las áreas de que en aquel momento se detectaban como mayor aporte de emisiones. Y en este caso era específicamente el transporte terrestre,
quien aportaba específicamente el 70% de las emisiones. El segundo era el sector de energía, la generación de energía, con un 18,36%. Nuevamente se volvió a hacer esta comunicación o este trabajo en el año 2000, pero, o sea, dice año 2000 no quiere decir que se hizo en el 2000, sino que este creo que se hizo en el 2005 con los datos del 2000. Entonces, para este caso, nuevamente la participación del CO2 junto con la del monóxido, pues, son sumamente superiores, solo que en este caso ya había decaído un 2%. En este caso aplicaban específicamente un 95%. Y siempre estaba la participación del metano, en este caso, y el óxido nitroso para este caso particular. Y aquí siempre recordar que la participación que tiene específicamente cada uno de estos elementos es sumamente considerable. Aquí específicamente se observa ya en gráficas específicamente de lo anterior mencionado, se observa la participación tanto del dióxido de carbono como el monóxido de carbono, que es aproximadamente el 95% de las emisiones totales. Aquí si observamos ya el rubro de cada uno de estos elementos, por ejemplo la energía o el uso de la energía representa un 46%, y observemos que el segundo rubro en esta comunicación es el cambio de uso de la tierra y la silvicultura. Esto es, por ejemplo, un terreno que antes era un bosque que se había talado y que en la actualidad, por ejemplo, era como para alimentación para ganado o algo por el estilo. Lo que ocurre en este caso es que los árboles retienen o están capturando específicamente el CO2. Pero cuando se corta ¿qué sería? Se mata un árbol, las raíces y los demás elementos que no se aprovechan, el CO2 que habían capturado lo empiezan a liberar. Entonces es lo que se reporta específicamente en cada uno de estos elementos. Aquí se reporta también los procesos industriales, así como el uso, perdón, lo que generan en aquel momento los desechos. La basura o la descomposición de la basura representa específicamente un 4%. En la última comunicación que creo que se hizo en 2018, creo que andaba aproximadamente un 5% la basura. Y aquí es ver específicamente la participación de todos los gases mencionados anteriormente, pero uno a uno. Este es el óxido nitroso, este es el CO2, el metano, el monóxido de carbono, el óxido o la familia de óxidos nitrosos. Y aquí ya se observa específicamente la relación de cada uno de estos casos. Y observemos que el de mayor representación o generación para este caso es la agricultura. Y la agricultura tiene específicamente este valor por lo que mencionaba del óxido de nitrógeno o el óxido de nitrógeno. Con el uso de fertilizantes tiene específicamente este valor. De ahí sigue el cambio de uso de la tierra o silvicultura. Y después se tiene el aprovechamiento de la energía. Y en ese tiempo eran específicamente la representación de este caso. Y observemos que ya considerando este valor, el papel que tienen los desechos más bien aumentó un 11%. Entonces, atacando específicamente cada uno de estos casos, se puede ir tratando de reducir los casos o la emisión o lo que provoca específicamente cada uno de estos casos. Entonces, con la huella ecológica es un parámetro que se utilizó para intentar medir el aporte que cada uno de nosotros está emitiendo. Entonces, la huella ecológica se divide en dos aspectos. La huella primaria son todas aquellas emisiones en las cuales nosotros somos directamente responsables. Es decir, ocupo ir mañana a un lugar, quizás tengo un vehículo, y de ese lugar tengo que encender este vehículo, entonces se liberan gases de efecto invernadero. O voy en un transporte público, entonces el porcentaje que corresponde a mí como una de las personas que esté utilizando ese medio de transporte también corresponde a mí. Entonces, estos son específicamente todas aquellas acciones que dependen directamente de mí. Y la huella secundaria es de todas aquellas subacciones
que indirectamente dependen de mí. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, se me arruinó el celular y requiere uno nuevo. Entonces voy a una tienda, ¿verdad? Entonces, para que al yo ir a esta tienda el celular esté disponible para poderlo comprar, entonces tengo que ver todo lo que sucedió anteriormente. ¿Quién lo fabricó? ¿De qué lo fabricaron? ¿Se utilizó energía? ¿Qué tipo de energía se utilizó para fabricar específicamente este elemento? Luego se fabricó aquí en Honduras o se trae de otro lugar. Vino por barco, perdón, o vino por avión. Específicamente todas esas liberaciones de gases de efecto invernadero son las que se contabilizan en cada una de estas acciones. Entonces, ¿a qué se debe específicamente lo que conocemos como calentamiento global? Entonces, observemos esta imagen, la imagen que está aquí al lado derecho y la imagen que tenemos a este lado. Entonces, la del lado izquierdo no me está representando un calentamiento, pero la que está al lado derecho sí tiene un mayor calentamiento. ¿Y esto a qué se debe? Si observamos estas figuras que están en estos eh, puntos o lugares, observaremos que la imagen de la izquierda tiene menor como incidencia que caen los rayos y vuelven a salir. En este punto se van, ¿verdad? A mayor cantidad de radiación que escapa. Mientras que la imagen que está a la derecha, mayor incidencia ocurre. Entonces, eso es parte de los efectos que se tienen con los gases de efecto invernadero. Al haber una mayor concentración, entonces la capacidad que tiene la atmósfera para retener esa radiación que nos llega está en aumento. Entonces, a mayor concentración de estos gases, entonces mayor es la capacidad que va a tener la atmósfera para retener específicamente esto que está asociado en nuestro entorno. Entonces, es un problema que actualmente afrontamos como sociedad y que debemos de intentar buscar una solución para tratar de garantizar la vida que tenemos a futuro, ¿verdad? Entonces, como dije, los gases de efecto invernadero existen desde el propio origen de la Tierra. Desde que la Tierra se implementó, de que existe la Tierra, estos gases han estado presentes. Entonces, ya debemos de buscar qué tipo de acciones o situaciones podemos implementar o realizar para tratar de controlar o reducir específicamente dichos gases. Entonces, muchas de las personas dicen que parte de lo que ocurría es un proceso de glaciación y que estábamos experimentando específicamente otro elemento de este caso. Pero al comparar o tratar de buscar ciertos valores, el único dato que coincidía era la actividad humana, que ha ido en aumento, que debido con las revoluciones industriales que han ido ocurriendo, mayor es la concentración de gases de CO2 que se ha ido liberando a la atmósfera y que esto en cierta medida, combinado también con otros factores, es lo que coincide específicamente con el aumento de las temperaturas. Y parte de esto es estas mediciones que se han realizado o determinado específicamente en el laboratorio de la NOAA en la isla de Hawái, creo que es, o en el estado de Hawái. Básicamente, aquí lo que están haciendo es tratando de determinar cuánto es la concentración de CO2. Y se ha observado que al existir más carbón, petróleo o gas natural, estas emisiones van aumentando ahora. Naturalmente, entre estos tres tipos de combustibles, el mejor es el gas natural, emite mucho menos, pero al igual también emite, ¿verdad? Entonces es como una forma de observar el tipo de energía para cada uno de estos lugares o asociados. Muchas personas decían que alcanzar concentraciones tan altas no era una buena medida, que quizás era un punto de no retorno. Eh, pero sinceramente todo lo que ha ocurrido con esta problemática que se tiene con el cambio climático tiene que ver mucho con las medidas y realmente identificar cuál es el problema.
Por ejemplo, lo que había mencionado de los refrigerantes o los CFCs es algo que se acaban de dar cuenta o que tuvo un mayor impacto hace unos años. O sea, por el año 2017 causó gran impacto. Y, por ejemplo, de las metas que se tienen a nivel mundial, se ha descubierto que si no se trata de controlar la liberación de estos gases a la atmósfera, prácticamente va a ser imposible poder alcanzar las metas o tratar de tener o mantener específicamente la temperatura que actualmente tenemos. Entonces, creo que es importante observar esta gráfica. Si observamos acá, todo esto que estaban, estas presentaciones de acá, básicamente vienen hablando de ese tipo de gráfica o esos tipos de datos que se representan en esta gráfica que estamos viendo a continuación. Esto que observamos acá es el nivel de concentración de CO2. Si observamos acá como por 1960, es cuando se empezó a medir la concentración de CO2 en este laboratorio en Manualao, en Hawái. Y acá por 2013, 2014 era lo que se había medido hasta esa fecha, ¿verdad? Entonces aquí sí se observa cómo la concentración de CO2 ha ido en aumento. Y no sé si ustedes observan cómo esos dientes de sierra que se observan. Básicamente esos dientes de sierra es como la concentración o la diferencia que se tiene específicamente entre invierno y verano o primavera. Recordemos que en primavera es la etapa en la cual las plantas tienen un máximo crecimiento. Entonces están teniendo mayor captura de CO2 alrededor de este punto. Y los picos elevados representan específicamente cerca de lo que ocurre en otoño e invierno, que su crecimiento no es muy acelerado. Independientemente de todo esto, se observa que la gráfica va en aumento. Y eso significa que el tipo de vida que hemos ido desarrollando, toda la humanidad, permite que estas concentraciones vayan en aumento. Y esto a su vez lo que está provocando es un cambio climático a nivel regional y un ascenso en el nivel del mar. Y es algo que nosotros debemos de intentar resolver o buscar una solución para intentar controlar los efectos que se tienen. Entonces, ¿hay alguna medida que podamos hacer para controlar esto? En realidad, ¿tenemos la capacidad? Yo creo que sí, pero también debemos de observar nuevas formas para poder realizar lo que deseamos hacer, en las cuales estamos emitiendo menor cantidad de estos gases. Entonces, es una solución que no solo depende de una persona o un grupo, sino que tiene que ser una solución que depende específicamente de todas las personas para intentar controlar este efecto. ¿Qué es el cambio climático? ¿O por qué se llama específicamente asociado con este caso? El clima depende específicamente, o perdón, es observar las condiciones que han existido en la atmósfera aproximadamente unos 10 o 15 años, perdón, de unos 15 o 20 años hacia atrás. Por ejemplo, cuando nosotros queremos saber si mañana va a llover o pasado mañana va a llover, eso es el estado del tiempo, es una proyección. Cuando hablamos de clima, es que estamos tratando de observar cuál ha sido el comportamiento que hemos tenido en años anteriores. Entonces, cuando mencionamos de un cambio climático, lo que estamos diciendo es que estos factores que antes eran constantes, actualmente ya no lo son. Por ejemplo, cuando iniciaban las lluvias aquí en Tegucigalpa, y antes las lluvias iniciaban o la última semana de abril o quizás la primera o segunda semana de mayo. Este año, creo que el 3 de mayo, que es un día que habitualmente llueve, llovió, pero la siguiente lluvia se registró casi el 30 de mayo. ¿Va? Entonces, aún mayo fue un mes de sequía, al menos en Tegucigalpa, y de no tantas lluvias. Después de eso empezó un poco la temporada de lluvia. Entonces observamos que el patrón de lluvias ahí se ha cambiado. Entonces a eso nos referimos como un cambio climático.
Las condiciones que antes eran muy marcadas o casi muy definidas, en la actualidad ya no ocurre de esa forma. Ya ha ido cambiando lo subsecuente para ese caso. Y uno de los casos que nos pueden observar o que podemos observar específicamente de estos son lo que conocemos como el fenómeno del niño o fenómeno de la niña. Y el fenómeno del niño es específicamente cuando tenemos un aumento en las temperaturas del Océano Pacífico. Entonces, cuando tenemos ese aumento, una de las consecuencias que ocurre en Honduras es que el promedio de lluvias tiende a irse a la baja, porque generalmente en esta zona que está en rojo es donde tienden a irse todas las lluvias asociadas a cada uno de estos lugares. Y se puede observar que las zonas que están en rojo son zonas donde representan mayor cantidad de lluvias. Y si observan toda la región centroamericana, no se representa específicamente dicho caso. Y el fenómeno de la niña, como es lo contrario al niño, o como se intenta ver de esta forma, es el enfriamiento que existe en las aguas del Océano Pacífico. Entonces, cuando es un fenómeno de la niña, si el fenómeno del niño para nosotros nos trae una reducción de las cantidades de lluvia, el fenómeno de la niña lo que nos trae como consecuencia es un aumento en las lluvias totales del año o un aumento en los fenómenos. Por ejemplo, el año del Mitch, el 97 fue un año niña. El de ETA y IOTA en el 2020 fue un año niña. Entonces, casi todos estos eventos que han estado ocurriendo han sido asociados o han ocurrido, perdón, específicamente un año niña. Entonces, tratar de saber qué es lo que va a ocurrir o por qué está ocurriendo, esto se intenta ver en lo que son los modelos climáticos. Un modelo climático trata de predecir específicamente qué es lo que va a ocurrir hacia el futuro o tratar de señalarme específicamente qué cambios vamos a tener en función a los modelos anteriores. Entonces han surgido muchos de estos modelos, hay diversas universidades que intentan predecirnos específicamente eso, tomando diversas ideas de cómo se va a comportar la concentración de gases de efecto invernadero para cada uno de estos periodos. Entonces hay modelos en los cuales se supone que ya no va a haber emisión de gases de efecto invernadero o que va a aumentar en una tasa más o menos normal o que la tasa de crecimiento es sumamente elevada. Entonces, en función a esto, es que se han proyectado algunos eh, casos que ocurrirían para tratar de predecir estos ejemplos que tenemos para acá. Este mapa, solo comentarles que es aproximadamente ya como por el año 2011. Lastimosamente, las presentaciones de esta clase no han sido actualizadas y se utiliza todavía las mismas presentaciones que cuando se inició la clase ya por 2013. Pero parte de la información, esta de acá es muy útil, quizás cuando estemos en el segundo parcial y observemos los datos de energía, que ahí sí quizás estamos muy rezagados, pero estos datos creo que sí son muy importantes. Entonces observemos que para la región centroamericana estos modelos predicían 3 casos. Si observamos toda la costa del Océano Atlántico, del Mar Caribe, tiene como este color rojo. Entonces, si observamos la nomenclatura, dice que es un una elevación, perdón, en el nivel del mar. También tenemos las gotitas, que es este caso que tenemos acá, y acá lo observamos, que nos dice que es un aumento de las precipitaciones e inundaciones. Y aquí lo importante es entender cómo ocurre esto. Y es algo que se ha ido cambiando. Por ejemplo, ahora, en una hora, llueve lo que antes llovía en 2 semanas. Y es un fenómeno que ocurre constantemente. Y se puede observar aquí en Tegucigalpa. Cuando eso ocurre, generalmente los dragantes, pareciera como que no están trabajando. Pero en muchos casos es que el tragante fue construida quizás esa urbanización o ese espacio mucho tiempo previo
y no consideraba específicamente estos valores de agua nuevos. Y aparte de eso, si le sumamos la cantidad de basura que aportamos como sociedad, entonces sí genera inundaciones en muchos de estos espacios. Por ejemplo, todos los trabajos que ha desarrollado la alcaldía en junto con o con el apoyo de la cooperación japonesa, ha sido importante en el sector de los mercados para tratar de controlar el agua y en los últimos años se ha observado específicamente eso. Y el otro cambio que se reportaba o se predecía para Centroamérica es que iban a haber más incendios. ¿Cómo es que ocurren más incendios? Los incendios ocurren específicamente porque la concentración o el valor de humedad relativa en el aire en los meses, por ejemplo, de febrero, marzo y abril es sumamente baja. Y aparte de eso, no tenemos como un sistema de guardabosques o un proyecto que realmente cuide muy de cerca los bosques, en los cuales, por ejemplo, sean chapeados para hacer las rondas en los bosques. Entonces observamos que en un lugar solo es de que se agarre fuego o que induzcan fuego o que creen fuego, los pirómanos que existen y el fuego se va extendiendo. Pero específicamente es por eso, porque no hay como una forma de controlar de controlar el área y ocurren estos incendios que son sumamente voraces. Aparte de eso, otra medida que se ha tomado para intentar reducir el cambio climático es a través de dos medidas. Vamos a buscarlos quizás un poco por acá. Que lo permitan, y son estos elementos de acá. La mitigación y la adaptación. ¿Qué es la mitigación? Es tratar de emitir menor cantidad de gases de efecto invernadero. Si ustedes buscan en cualquier página de internet y le ponen huella ecológica, que es lo que acabamos de decir, ustedes pueden calcular su huella. Y en función a eso, ustedes se pueden poner metas para decir, bueno, al año estoy emitiendo 1 tonelada de CO2 o algo equivalente, ¿cómo puedo intentar ir reduciendo este valor? Entonces ustedes se pueden ir poniendo metas para ir reduciendo la mitigación. Pero la otra medida es la adaptación. Esto quiere decir de que hay ciertas cosas y que es prácticamente casi imposible regresar a como era anteriormente. Entonces, por ejemplo, si es una zona en la cual yo vivo y cada vez que hay lluvia se inunda, entonces una medida de adaptación podría ser buscar otra zona para la cual vivir. Y no solo vivir, puede ser el lugar donde esté la oficina o otras acciones, o puede ser que la ruta que yo tomo siempre tengo que pasar por esa zona que siempre se inunda. Entonces, una medida de adaptación puede ser buscar otra dirección o otra ruta para tratar de mitigar esto o tratar de conseguir otro medio de transporte distinto mediante el cual yo pueda soportar específicamente todas estas acciones que se están presentando en mi entorno. No sé si tiene hasta acá. No, licenciada. Todo Si bien. no, entonces recuerden que este sábado va a ser el primer examen parcial de la clase. El examen ya está programado para que lo tengan disponible el sábado a partir de las 5 de las 11:59 de la noche. Eh, eh, o sea, si alguien, por decir algo, empieza a hacer el examen a las 11:40 de la noche, no es que va a tener disponible hasta las 2:40, sino que se va a cortar específicamente pues, el periodo para trabajar en el examen hasta las 11:59. Entonces, algo o un consejo es que empiecen a trabajar al menos como hora tarde a las 11 de la noche, ¿verdad? Así tienen específicamente una hora para poder realizar el examen. Igual las actividades, el día viernes, es decir, pasado mañana, se cierran las actividades, todas van a cerrar creo que a las 11:59 y es el último momento que van a tener disponible para poder realizar dichas actividades.
Les recuerdo que la reposición que se hará al final es de los exámenes, no de las actividades. Es decir, si no hacen las actividades, ya no van a tener tiempo para poderlas realizar. Entonces, es una forma de motivarles para que puedan realizar dichas actividades en estos días que todavía tienen disponibles para poder completar la entrega de las mismas. No sé si tienen alguna consulta o duda. Todo claro, licenciado. Gracias. Si no hay más consultas o dudas, entonces quedaríamos aquí por hoy. Y recuerden que nos volvemos a ver el próximo miércoles, pero ya para empezar a ver el contenido de la segunda unidad. Pasen buena noche. Gracias, buenas noches. Saludos. Buenas noches, Lee. Saludos. Buenas noches.